Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Nos da mucho gusto contar con su atención. Pues el día de hoy y en este momento van a presentar el libro titulado Matrimonio Igualitario en la Ciudad de México. Este texto es del doctor Héctor Salinas, quien está aquí presente, en compañía del doctor Ebenezer Cortés. Bienvenidos los dos. Gracias a quienes nos están escuchando. Yo los dejo con ellos. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues bueno, de entrada me gustaría comentarles que es para mí un honor ser partícipe de la presentación de esta obra. Y antes de iniciar, me gustaría agradecer al doctor Héctor Miguel Salinas Hernández por la invitación y a la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Como todos sabemos, el movimiento de disidencia sexual, así como otros, ha sido castigado históricamente, pero al salir a la palestra pública en la exigencia de sus derechos que le habían sido negados, ganó ciertas situaciones. Un ejemplo de estos es el matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Es muy interesante revisar un texto en donde quien lo escribe, es decir, el autor, vivenció algunos de los procesos presentados en estas líneas, como la lucha contra el ISSSTE, la sociedad de convivencia y el matrimonio igualitario. En palabras del autor, y parafraseo que yo hago, me gustaría leerles lo siguiente. En un mundo de constantes virajes derivado de la globalización, es importante entender que seguimos en una constante construcción de identidades, de normas culturales y formas de percibir la realidad. En un principio, me gustaría nuevamente felicitar al doctor Salinas por la realización de esta obra, la cual utiliza un lenguaje claro y concreto a lo largo de sus 4 capítulos. Y cuando menciono esto, es porque considero que toda persona que esté interesada en el estudio, conocimiento o abordaje sobre temas relacionados con la disidencia sexual en México, deben revisar este material que sin duda es necesario y obligatorio como bibliografía. El libro Matrimonio Igualitario en la Ciudad de México, 10 años, es un arduo trabajo que el autor ha venido realizando desde hace más de una década respecto al tema de la disidencia sexual. Es interesante cómo el autor describe detalladamente el proceso histórico y político de cómo se fundó la ahora denominada Ciudad de México, en la que el movimiento de disidencia sexual ha ganado espacio público a partir de la incidencia que el mismo autor nombra gestión basada en la democracia, en una lucha por el reconocimiento como sujetos en pleno derecho. Me gustaría resaltar que el autor menciona 10 puntos claves para entender el movimiento de disidencia sexual, además de algunas acciones que favorecen el ejercicio de derechos de poblaciones de disidencia sexual que impactaron de manera positiva en los cambios legislativos de la Ciudad de México y actualmente en otros estados de la República. Asimismo, describe a manera de contexto los procesos del matrimonio igualitario, tanto en Argentina como en España, en donde nos muestra información y estadísticas muy recientes respecto a estos países. No de manera comparativa, sino para entender las dimensiones en el ejercicio de derechos en otros países, en donde posiblemente la manera de pensar y actuar son mayoritariamente incluyentes. Es sumamente fácil leer esta obra, derivado que la forma en la que se presentan datos o cifras se ubica mediante gráficas y tablas creadas por el autor. Además, que las cifras son muy actualizadas. Para que haya un mayor entendimiento de estos procesos en Argentina, España y México. En el caso de la Ciudad de México, describe detalladamente el proceso para que el matrimonio fuera una realidad, desde la construcción de la figura de la sociedad de convivencia en 2006 hasta la propuesta concreta de la figura de matrimonio en 2019. Además, relata las reacciones por parte de la sociedad conservadora y la Iglesia, en donde cada uno realizó las propias acciones, tanto judiciales como los candados respecto a la adopción, con la finalidad de derrumbar la propuesta de matrimonio. El autor ubica este proceso desde el ámbito histórico, político, social, educativo y cultural.
señalando los cambios y modificaciones al Código Civil de la Ciudad de México, para que el matrimonio fuera visto como una figura jurídica que atendiera las necesidades como la seguridad social. Además, este libro hace una revisión de los procesos de algunos estados de la República que han conseguido la modificación en su legislación para poder obtener la figura de matrimonio. También relata historias de acontecimientos en estos 10 años. Por ejemplo, la invitación a Los Pinos en 2017 por el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, en donde el autor fue testigo vivencial y cuenta a detalle lo que sucedió ese día. Los invito a realizar esta lectura que de alguna manera impacta en nuestro cotidiano y nos ayuda a entender los procesos de la disidencia sexual en México. Muchas gracias por su atención. Adelante, doctor Salinas. Gracias, muy amable el doctor Benecer Cortés, a quien le agradezco muchísimo los comentarios. Hay en su intervención un afán de síntesis justamente del contenido que agradezco mucho, porque me facilita precisamente la posibilidad de comentar algunas otras cosas que como autor me interesa mucho poderle decir a la gente que nos escucha hoy. Primero, desde luego, agradecer al área de publicaciones, después de haber agradecido al doctor Cortés, al área de publicaciones por haberme invitado y por invitar mi trabajo, Matrimonio Igualitario en la Ciudad de México, a 10 años, para estar presente en esta primera feria virtual del libro de la UACM, que es mi casa de trabajo, mi casa desde hace 19 ya de los 20 años que estamos casi celebrando en este año de la existencia de la universidad. Y algunas de las cosas que quiero comentar justamente es cuál es la intención del libro. A veces como autor estas cosas no las podemos decir en el texto, pero son muy interesantes de comentar en las presentaciones. El libro tiene, quisiera comentar un antecedente. Cuando el matrimonio igualitario se aprueba en la Ciudad de México, allá en diciembre de 2009, yo hago en el 2010 un texto muy delgadito que publico bajo el sello de Voces en Tinta, en el cual tomo en consideración el proceso de la política pública y cómo se resuelve este proceso a favor del matrimonio igualitario. Es decir, en este libro lo que establezco es cómo y quién presenta la iniciativa ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que así se llamaba entonces, cómo se va dando este sistema de oposición de parte de algunos grupos contra el derecho al matrimonio igualitario, cómo esto se filtra en el seno del órgano legislativo, y hay dos posturas claramente encontradas. Una a favor, que rescata el matrimonio igualitario como una cuestión de derechos humanos, y otra en contra, que tiene una visión más bien conservadora, de tipo religioso, que señala a la familia y la protección de la familia como su base fundamental de lucha. Es decir, se oponen porque consideran desde un punto de vista, insisto, no cívico, sino religioso, que el matrimonio igualitario atenta contra los valores religiosos, familiares y tradicionales de nuestro país. Lo que yo hago en ese primer libro es justamente recoger esta experiencia y dejarla ahí porque no había más. La importancia que yo quería darle a ese texto era justamente el presentar a la gente cuál había sido el proceso de realización del matrimonio igualitario como una política de reconocimiento de derechos. Pasó el tiempo y consideré entonces importante trabajar este texto que presentara el grado de desarrollo del matrimonio igualitario 10 años después de su aprobación. Y aquí, pues como todas y todos comprenderán, vinieron una serie de problemáticas porque primero pues, fue enfrentarme al hecho de retomar toda una serie de información que había que sistematizar, que había que ordenar y que había que presentar de una manera clara. De tal suerte que lo que hice fue actualizar todos los datos que yo había presentado en el libro anterior, que era, insisto, un libro muy delgadito, y poner una actualización de todos los datos hasta la fecha.
el 2011, perdón, 2021, pero con la idea de presentarlo cuando se cumplieran los 10 años. Si bien el matrimonio igualitario en la Asamblea Legislativa del DF fue aprobado en diciembre de 2009, entra en vigor en marzo de 2010. Así que la intención era que este libro fuera publicado en 2020 para los 10 años de la decisión. Sin embargo, como todos sabemos, justo en esa fecha empezó a azotarnos la terrible pandemia del COVID, que nos hizo pues replantear absolutamente todo, y desde luego el libro durmió el sueño de los justos un poco. Por eso ahora lo presento, aunque son un análisis de los 10 años, pues a los 11 años de haberse creado la decisión política de reconocer el matrimonio igualitario como parte de la legislación de la hoy Ciudad de México. ¿Qué encontrarán entonces? A reserva de lo que ya comentó el doctor Cortés, que lo hizo, insisto, de manera muy clara, cómo se presentan los artículos, los capítulos en el libro, pues lo que van a encontrar los lectores, las lectoras, es una actualización justamente de todo lo que ha pasado en estos años. Por un lado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con qué ha pasado en los estados de la República, que hoy, por ejemplo, tenemos cerca de la mitad. Podemos dividir, si lo hacemos de una manera artificial, para darnos una idea, tenemos un 50% de las entidades federativas de México que aceptan desde distintos mecanismos y formas el matrimonio igualitario, y la otra mitad que se ha opuesto, a pesar de que existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia que señala que los congresos que no resuelvan a favor del matrimonio igualitario están cometiendo una discriminación institucional, una discriminación gubernamental que tienen que cambiar sí o sí. Es decir, no es una cuestión de su decisión particular, sino que ya la Corte ha mandatado, porque por eso es Corte Suprema y Corte Constitucional en nuestro país, en el sistema jurídico de nuestro país, ha mandatado ya que tienen que hacer los cambios, porque si no están haciendo un acto de discriminación. ¿Qué ha pasado? Bueno, presento un panorama de cada entidad que ha aprobado los cambios a su Código Civil, cuál ha sido el mecanismo, las fechas, las formas, los actores sociales que han participado en esto. Efectivamente, también hablo en este libro desde una vivencia personal que me fue muy difícil poder equilibrar, porque no quería que de ninguna manera este libro fuera una autoalabanza, pero también quería aprovechar la experiencia que como participante en muchas discusiones he tenido de lo que ha pasado en estos 10 años, se pudiera ver reflejado justamente en el texto, porque en este caso mucha información pues no me la contó nadie, no tuve que entrevistar a nadie, yo lo viví porque estuve ahí, y aunque en algunos casos pues bueno, siempre he tenido la oportunidad de aprovechar también la experiencia de compañeros y compañeras cercanas a esta lucha. Entonces, efectivamente, por ejemplo, pues presento lo que es cómo se dio la famosa reunión del 17 de mayo con el presidente del 2016, con el presidente Ernesto, ¿cómo siempre confundo? Enrique Peña Nieto. Siempre confundo Ernesto con Enrique. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, Peña Nieto, mejor me voy a ir por el apellido, así no tengo complicaciones. Con Peña Nieto, aquella famosa reunión del 17 de mayo con Peña Nieto, en la que fuimos invitados una serie de personas que hemos trabajado desde el activismo, desde la academia, desde los medios de comunicación, el tema de la diversidad y de la disidencia sexual, y esperábamos que fuera una reunión sencilla en la que el presidente hiciera algún pronunciamiento, lo cual ya de entrada nos parecía importante porque era la primera vez que un presidente nos llamaba a Los Pinos, a un grupo de personas, para conmemorar ese día tan importante. El simple hecho de que hubiera sido una declaratoria estamos apoyando, pues era muy importante para nosotros y nosotras porque significaba el apoyo del jefe del Estado que no se había dado en ninguna ocasión anterior a ese nivel. Por eso asistimos y lo que nos encontramos fue
la propuesta de 4 cambios importantes a nivel constitucional, uno de los cuales, que fue el más sonado justamente, tenía que ver con el matrimonio igualitario. No me detengo ahora en los otros, pero uno de ellos, insisto, era el de matrimonio igualitario. Y en este sentido, pues lo que encontramos fue la propuesta del jefe de gobierno, que señalaba la necesidad de hacer una legislación al respecto, armonizar leyes, entrarle directo a la discriminación por orientación o preferencia sexual, expresión de género, y esto para nosotros fue una gran sorpresa. Por supuesto que en ese momento no nos esperábamos la reacción que vendría después, una reacción bastante visceral por parte de los grupos organizados desde la derecha conservadora, muy filiales a la Iglesia Católica y a la Iglesia y a las iglesias evangélicas, que no se unen en lo absoluto para nada, nunca declaran en contra de la pobreza, nunca declaran en contra del hambre, nunca declaran en contra de otros flagelos verdaderamente importantes de nuestra vida cotidiana, pero que sí protestan cuando se trata de reconocer la existencia de parejas que ya existen, que no están pidiendo permiso para existir, que ya existen, y entonces protestan cuando se trata del amor entre 2 hombres o entre 2 mujeres. Aunque jamás los veremos protestando por la guerra, porque muchas veces sirven justamente a los intereses de quienes generan esos procesos de guerra y de violencia. Pero bueno, ahí estaban y se constituyeron como un elemento contrario a la decisión del presidente, se constituyeron como un factor de presión, aprovechando que además en nuestro país teníamos la ausencia del nuncio, no existía un representante del Papa Francisco en México, porque estaba en el cambio, había salido el anterior, no se había nombrado al nuevo, y las palabras del Papa Francisco, que habían señalado a Norberto Rivera, ese gris y triste personaje oscuro de la Iglesia Católica en nuestro país, como un represor, que lo habían señalado como un príncipe del Estado y no un servidor de la Iglesia. Duras palabras del Papa, que por supuesto a este señor le importaron muy poco, y aprovechando esa ausencia del nuncio y aprovechando que él estaba a punto de abandonar sus funciones como cardenal primado, pues se lanzó en contra, organizando y financiando grupos en contra de la propuesta del presidente, a la cual además, desde el Congreso de la Nación, el propio Partido Revolucionario Institucional, el partido del gobierno, el partido del presidente le dio espalda. Y de ahí vinieron muchas otras cosas que voy analizando justamente en el libro, porque son importantes para poder determinar el momento en el que llegó esta propuesta y la forma en que se fue resolviendo. También, desde luego, hay una discusión sobre qué tuvo que hacerse después del que el matrimonio igualitario en la Ciudad de México tuviera que se aprobara en relación a la seguridad social. Recordemos que el matrimonio igualitario fue ordenado y sancionado por el órgano legislativo de la ciudad, pero no fue, por lo tanto, reconocido a nivel federal. Y la seguridad social, es decir, el ISSSTE, el IMSS, que dan la seguridad social a las personas, pues justamente son de carácter federal y por lo tanto, pues no era automático el matrimonio con las demás prestaciones de seguridad social que corresponden al IMSS y al ISSSTE. Así que el libro hace también un repaso de todo lo que se tuvo que hacer, los juicios, los juicios de tipo estratégico que se tuvieron que hacer ante diversos jueces de distintas ramas del derecho público, también frente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cómo se fueron ganando todos estos diversos juicios y estos juicios estratégicos, de tal manera que se ganó el derecho a que tanto el IMSS como el ISSSTE reconocieran, aún sin modificar sus leyes, reconocieran el derecho de las personas para anotar
como derechohabientes y reconocer como derechohabientes a los esposos del mismo sexo surgidos del matrimonio igualitario. Lo mismo a las esposas surgidas del matrimonio igualitario en la Ciudad de México. La ley no se ha modificado todavía, está en proceso, está en la congeladora, pero ya las parejas del mismo sexo pueden registrarse y lo están haciendo de manera libre y sin problema a partir justamente de todas estas. Así que bueno, entre muchas otras cosas, esto es algo que los lectores, las lectoras encontrarán. El libro lo traté siempre de escribir con un lenguaje muy asequible para que no solamente fuera un libro destinado a académicos o al sector de academia, al sector ilustrado, sino que también pudiera ser leído por cualquier persona que tiene interés en los derechos humanos, en las libertades de nuestro país. Invito a que se pueda leer el libro desde esta perspectiva, desde la perspectiva que los derechos de las personas gays y lesbianas, trans y demás, son desde luego derechos humanos. La clave para contemplar esto no es un capricho, sino es la teoría de los derechos humanos. Cito aquí a un querido amigo y representante español, representante del movimiento LGBT en España, que es Pedro Cerolo, y que decía: no pretendemos ningún derecho de más, pero no podemos aceptar ni un derecho menos. Así que yo espero que se pueda leer este libro con esa idea, con esa inteligencia y con esa apertura de que cuando legislamos en este país, en cualquiera otro, a favor de los derechos de grupos minoritarios como los LGBTI, estamos legislando a favor de los derechos humanos, de la inclusión y de una capacidad democrática en nuestras instituciones que a todos y a todas nos conviene, porque mientras más incluyamos, somos una sociedad que funciona mucho mejor que aquellas que excluyen. Invitarles a que puedan buscar el libro, se está a su disposición en la librería Voces, Somos Voces, perdón, y en la librería El Armario Abierto. Si los buscan así, los pueden encontrar en internet muy fácilmente. El Armario Abierto México y Somos Voces AC. Así que, pues aquí está la invitación. Mi agradecimiento de nuevo al doctor Cortés por sus comentarios, por participar conmigo en esta presentación y desde luego por la oportunidad de estar presentes con este trabajo, Matrimonio Igualitario en la Ciudad de México, 10 años, en la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es nuestra casa, que hoy está en el marco de su celebración de sus 20 primeros años de existencia. Muchas gracias. Doctor Héctor Salinas Hernández, muchísimas gracias por traer aquí a la feria este maravilloso texto que, como usted dice, es un libro que aboga por los derechos humanos y en esta ocasión por el matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Un análisis a 10 años de que usted publicó un libro con el mismo título. Y bueno, pues como dice también usted, hay que buscarlo, búsquenlo en estos espacios que les acaba de mencionar el doctor. También agradecemos sus comentarios del doctor Ebenezer Cortés. Los dos son profesores investigadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, destacados investigadores, y agradecemos que nos hayan dado su tiempo y que hayan preparado esta presentación. Muchísimas gracias a nombre de la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Coordinación de Difusión Cultural y de su área de publicaciones. Les agradecemos y invitamos a todos y a todas a que sigan revisando el programa de la feria. Está lleno de actividades que estamos seguras y seguros de que les va a interesar. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias.